girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their Hola. Buenas puretas, vamos a ver el directo de CD Projekt Red. Espero que pongan algo de lo nuevo de Cyberpunk. Sobre todo las expansiones o algo. Supongo que hablarán de que están haciendo los parches para nueva generación, pero esperemos que pongan algo también. El cooperativo ya no creo, pero bueno. A ver. A ver qué me cuentas, neno. Voy a abrir esto por aquí. Play 5. Voy a ponerlo en calidad guapísima. Ah, no, tiene 1080 solo, vale. Capturado en Play 5, o sea que no quiere decir que sea el juego de Play 5, pero que se puede jugar con el parche a lo mejor o lo que sea. O esto es una misión nueva, no me acuerdo la verdad, ni idea. Whoa! Think fleas like you just get in for free? You got VIP rooms here? You know, for private shindigs? Reserved for the boss and co. Think you could use a little more company? Hmm? Don't try to play me. Either I see Eddie's or your ass is walking. Just chill, alright? Here. Sweet Jesus. You hear that? Do you hear what they're playing? Each to their own, Johnny. That's what peeps with bad taste always say. Don't know what he did to deserve what's coming, but his music taste is reason enough to drop it. All good. Ya estoy aquí otra vez. Music in here is god awful. I like it. The beat keeps me awake. Wanna have a word with your boss? Series X ahora. Oh. Series S. He doesn't really like Es que en 1080 tampoco se va a dar, ¿no? I asked you. No va a, tampoco va a apreciar nada realmente. Sure, he's upstairs in the VIP room. Just don't expect a friendly welcome. Vale. La serie S tampoco es muy allá. Vale, se ve bastante bien, a ver. Sobre todo los neones y esto. Está bastante guay. Fuck you going. VIP areas for VIP. No, the boss, we're tight. Knows a lot of peeps. Santiago, gracias por seguirme, tío. Yeah, but No sé si se está viendo el chat. Voy a probar una cosa. Hola. Sí, sí se ve, sí se ve. Si escribís en el chat aparece por ahí, Estamos viendo el Cyberpunk en Series X ahora. Series S. Que en 1080 tampoco se va a apreciar mucho, pero bueno. No me acuerdo ni de la emisión, y eso como la acabé. Bah, la acabé hace un año también. ¿Cómo me voy a acordar de todo?
Ah, vale, sí sé cuál es esta misión. Pero tampoco están diciendo nada, o simplemente mostrarte una misión del juego, cómo va en las diferentes plataformas y punto, de la nueva generación. O sea que se confirma que ya van a tener el parche este famoso de la nueva generación ya, de ya. Imagino que al acabar el streaming o algo. Pero vamos, que en 1080 se ve... Lo estoy viendo igual que vosotros prácticamente. Sala fuera y te espera Johnny. Ya salí fuera. Pedí unos ratones, unos combos de ratón y teclado Logitech y me traéis los de Dell. Me cago en todo. A ver si no lo dice nada, Alfonso, mañana. Lo sacaré de la caja porque no me diga nada. ¿Qué tal por Valencia? ¿Todo bien? Hace calor. Come on. A ver, esta misión la hice yo, no sé si le das al pelo al tonto este, pero... Es que hacer un streaming 1080 es... para nada. Espero que entendáis inglés. Santi, espabila, I'll tell him you took lead between the eyes and none will be the wiser. You can start over. A brand new life. Yeah? Start with what? Series X. No, no tiene la diferencia. Ahora es Series X. No se nota nada. Sin Chumaru, la puta madre. Ya voy a todo esto. Modo avión. A ver. No sé si lleváis viendo un rato, pero yo no noto nada. Esto lo que hay que hacer... Bueno, ahí sí, las esquinas se notaron un poco mejor. Incluso cuando hay algo de luz así a oscuras, poco se ve. Pero bueno, luego subirán esto, imagino, a YouTube en 4K. Y ahí sí que podremos apreciar, a ver si cuando acabe lo pongo un momento. Y a ver si podéis ver más o menos cómo se ve. Wide open. Ahora juego su juegazo, Si no lo jugasteis, ya sabéis. Ahora es el momento. Que ahora está bien. Ah, vale. A esto podías hacer también de ella o darle una paliza. Vale, pues se la cargó. Depende si la matas o no, te ayuda con algunas cosas después. O si tienes así mucho hackeo, no te hace falta ni... Ya eso, te la bajas y chao. Te lo puedes hackear y lo matas y fuera. Yo tenía bastante subido el hackeo. Te los cargas a todos con el hackeo solo. Ese no ve nada. Le freezes el cerebro. Pero bueno, es que tampoco me están explicando nada. Te están dejando aquí el gameplay y fuera. Ah, controlándolo. Vale. Hizo que uno se volviera loco. Típico. Realmente esto supongo que será para gente que ya juega el juego. O que ya jugó el juego y quiere probar el parche nuevo con la Play 5. O la Xbox. Porque no están explicando un carallo. Ni te están poniendo FPS, ni payadas. No sé si se escucha bien. Espérate un momento. El audio llega hasta... Sí. Yo creo que se escucha bien. No sé si escucháis bien, pero si tal, dejadme un comentario ahí si no se escucha. Joder, y aparte es que normalmente los directos de CD se ven bastante bien, pero es que este se ve de culo. Incluso yo lo estoy viendo de culo, que tengo una buena pantalla, Vale. Las míticas garras. Va pertrechado esto. Tachet. A las 9 me voy a acabar el Pokémon, Santi. Si te aburres, ya sabes. El Pokémon Arceus, el final de finales. Si te quieres pasar,
Sí que está sola. Hacer un directo a las 4, tío, es un poco raro. Coche de Johnny Silverhand. Guapísimo. Pero quería ver a ver qué carajo presentaban. Yo pensé que iban a presentar alguna cosa más, Aparte de figuras a 400 euros, relojes a 400 euros también. Bueno. Y ahora se acaba, ¿no? Hello everyone! Welcome to REDstream 2. Hola. What you just saw was the first look at gameplay from next-gen consoles of Cyberpunk 2077, and Sí. if you would like to see some more, you can head to our YouTube channel soon to watch Claro. the whole gameplay from the O next-gen sea, consoles. el gameplay We will be completo talking en el to canal you de today YouTube. about patch En 1.5 4K, and imagino. next-gen updates, as you Yes, probably- Yeah. Con las But sillitas before we de get into Cyberpunk, it, let's que maybe vale introduce 400 ourselves. pavos también. So my name is Alicia, I'm a community manager. A ver, Alicia. Amalia, who's a senior community manager, and she's gonna Igual be no solo es playing the de game for us Cyberpunk, today. igual es de Witcher también. A ver. We also have Filip Marcinkowski, our gameplay QA, Hello, my friends. and Qué guapo el Pavel fondo Sasko, del the tonto quest este, director. Yes, so as you know, I'm just a random dude with internet connection, but I'm really happy and excited to show you guys. what we Director have in de store. misiones. Yes, Os puedo and poner we los have a subtítulos, lot pero no sé of si van a ver. surprises prepared. So first of all, we're gonna be talking about patch O si tiene 1.5 subtítulos that esto. is coming No. to all of the platforms that Cyberpunk is available at. Exactly. And it also brings the next gen update for PS5 Aquí no and hay the subtítulos. Xbox Series S and X. Well, No sé si en YouTube lo habrá, DLCs. porque estos van a darse la chapa aquí y me interesa bastante poco. Yes, and we will basically walk through those. Directo. So CD. majority of the fixes and upgrades and features that you will see in Te van a this, intentar vender la in moto, this stream tío. are coming to all of the available GameSpot, platforms. ta. But the next No. gen upgrade obviously Solo lo suben aquí y luego lo concerns suben a the YouTube. next-gen platforms. Joder, mira Anyway, esto, Maybe we should just jump in and show you the changes that we prepared. Okay. ¿Cómo suben esos números, chaval? 88.000. Exactly. So, as you guys see, like we heard online a lot of feedback regarding the perks. Vale, right? And escucharon el feedback nuestro, que lo everything dudo mucho. surrounding that. So, one of the works that we've been doing to actually completely redo it, rethink it, and look back and think exactly like how we can actually do it better. And there's ton of stuff that changed. Pues haciendo el juego bien. Exactly. No tendré que... O sea, realmente están diciendo que estaban pensando cómo hacerlo otra vez, todo bien y tal. Yo, hacerlo desde el principio bien. No sacar un puto juego sin hacer, por ejemplo. And player, if you continue your playthrough on this patch, you are able to redistribute them once more. Ah, vale. Te permite con el parche volver a ponerte las habilidades de cero. Okay, so when I load my save game, basically I need to go back and redistribute. Okay. Yeah. Exactly. And Por la razón por cual, no lo sé. Trees in perks was to rebalance the game, the combat in game, to make it more fair. O sea, que aumentaron la dificultad del combate. Con otros fuera bastante fácil realmente. Le metía estos mochazos y a tomar por el culo. About preventing detection underwater. So So that was my favorite one. I was always using it. So it's a pity unfortunately, you were the only one. I was the only one that was using it. Okay. As always. Yeah. Maybe you'll find a new favorite. Yeah, so Algo dijeron de que no te pueden detectar bajo el agua o algo así. Imagino, no lo sé. Okay. So I expect like that I can now basically make my like dildo build really effective, right? That's basically what you're going to tell me, Philip. Yes. We make sure that your dildo build will be effective as never before. Okay. So No están hablando de un dildo que usan como arma. Ya pasó en el Saints Row y así, pero aquí hay un dildo rosa que puedes andar pegando la peña en la cara con él. Ninjutsu instead of stealth. Ah, ninjutsu se llama ahora. Here is the perk Dagger Dealer. Pusieron habilidades nuevas, puede ser. Dagger Dealer, que eso no estaba. But we will elaborate on this later. And this, Se pusieron bastante más habilidades. This perk about being detected and Cold Blood. But now you have Looking Sharp perk that enhances throwing knives. Basically. O sea que metieron cosas guapas, ¿eh? Cambiaron un poco el jueguito, vaya. And here we have, En PC imagino que será igual. And this is, Hay una actualización y pa'lante. Previously,
it gains only immunities for the player, like immunity for burning, poison, etc. And now we gave you a new ability to survive final blow. So if you think about it, you can build around that different playstyle, let's say. We encourage you to play more aggressive, to play fast, not to use Intelligence, so quick it's hacking, que up eso to es you lo que tenéis que gastar más que nada. Para pasaros el juego bien. Oh, I see. So basically, like, now Body I can, as a reflexes. player, I can really, Creo que pusieron un árbol más de different habilidades. playstyle, so to say, Y aún queda right? otro, Like, que supongo que será ya para las expansiones. way, basically, with these changes. Exactly, and I gave you only a few examples of our changes, but there's a lot more there, and I El minicoche, la furgalla esta. A ver, está bien. I mean, definitely, guys, when you Algo put up nuevo, the al game menos. after 1.5, remember No to check solo out the fix perks, bugs. check out what we changed, what we rebalanced, and redistribute all your perks, because otherwise you can just get one shot by a random NPC. Okay, you were mentioning the throwing knives, and I think it's Sí. the time to check it out in action. So I'm going La tipa esa es la que está one jugando. of those. So Vale, melee basically, weapons. we make sure that you will no longer lose your knife once thrown. And Okay, so how does it work exactly? Like, O sea, it works like a boomerang, let's say, because once you throw ¿Cómo? a Tú knife, tiras el- it get back to you. And oh, okay. Tiras el so cuchillo y it's vuelve a vuelve a cyber ti. knife. I get it. Okay, so this little circle in the middle shows us how Exactly. long it takes it to come ¿Qué? back. It's a cooldown for coming back, and vale. it's different regardless of depending on rarity of the knife. So if you got legendary knife, it will come back Earlier. faster. Vale. Yeah, okay, I had no idea. Okay, this is really O sea, si tienes un cuchillo tocho, te vuelve antes que un cuchillo verde, por ejemplo, cuando lo lanzas. Pero no lo pierdes, vamos. Lo que no sabes es que se pueden tirar, porque con cuchillos poco juega, la verdad. Con katanas y tal, sí. I see. So I don't have to like wait for a knife to be back. I can just approach it and grab it, right? Okay. And Really nice. if you combine perks from ninjutsu with cold blood, you can do it Más without veces. harm, basically. Okay, I think Amelia. Dependiendo de las habilidades que le pongas, puede ser más rápido, más despacio. O sea, si lo haces bien, puedes ir lanzando cuchillos de seguido por ahí. But there are also a lot of changes to the combat AI of NPCs in general. La verdad es que si sabéis un poco de inglés, se les entiende bastante bien. Se nota que no son americanos ni ingleses. Enemies react better to player actions. They find covers more effectively. They exit them if we are flanking them. So it's hard to show examples here on our stream, but if you try the game, you will feel that there is a lot of changes in quality. Yeah, Vale. I really want to like in this point like just Y mejoran la calidad, sí, claro. Evidentemente en Play 5, en 4K ya directamente, normal. Changes here to basically make the NPCs be more clever, be more effective during combat, and we really like encourage you to just give it a shot, try it out, see what actually now NPCs can do, and how fluid the combat feels now. Vale. Okay, Uno de los problemas que dijeron al principio cuando sacaron el juego es que el combate no estaba completamente acabado. Entonces, ahora parece que sí. Parece que los NPCs son más listos y que el combate es un poco más fluido. Yo tampoco tuve mucho problema, pero bueno, al ser en primera persona es un poco raro. We like yellow. Yeah, exactly. No ponen en qué está jugando la chica esta, pero debe de ser Play 5 seguramente. In every bike in the game, you've got Play 5 PC. It's a basically a small add-on, so to say. But how do you actually cycle through that, Amelia? How did you like enable that? So I pretty much pressed left stick on the controller, but if you Vale, está jugando con mando. pretty much just press E and they will be Ah, on. y, o sea que es de Xbox esto. Okay, cool. Vale, están ahí los... A mi derecha están los controles, con lo cual o está jugando en PC o en Xbox. I haven't seen that before.
before. It's time to talk a little bit about driving model, because in 1.5 patch there is a lot of changes regarding... ¿Qué hay, Q-Callan? ¿Te perdiste algo interesante? Pues en principio no. Están mostrando algunas de las mejoras que hicieron. Pusieron un nuevo árbol de habilidades, o al menos lo renombraron. Y cuando con el parche nuevo de Play y de Xbox vas a poder, pues bueno, volver a poner todas las habilidades de cero. Y en principio nada más. Ver se ve de culo, porque el stream está a 1080, hasta que luego vamos a YouTube y lo ponemos en 4K a ver qué tal se ve. Pero vamos, que en principio no dijeron nada más. Que habían mejorado los NPCs un poco, puedes disparar, puedes lanzar cuchillos y te vuelven, y poco más, de momento nada. Pusieron un gameplay al principio de 5 minutos o así. Es que tampoco se aprecia realmente visual. Dice que visualmente mejoró, pero ni idea. Aquí no lo vas a apreciar, en 1080 menos. Suspension was added to the traffic cars as well, so you can observe that they moving on the suspension. Vamos, que la mayoría de cambios que hicieron así medio bien fueron con el environment. Each model of car feels and bike feels a little bit O sea, con los NPCs, con el tráfico de los coches, con las rutinas de la gente, para que se vea mejor la ciudad. ¿Qué es lo que tenían que hacer desde el principio? Hombre, en serio ya se veía de puta madre. Yo lo dejé al poco de empezarlo para esperar por este patch. Sí, no, a ver. Yo empecé, se ve acojonante, pero había cosas que racaneaban bastante. Entonces, yo jugué en Series X, en la One X, perdón, y se veía guay, igual que el Witcher, que se ve de puta madre. Pero este parche tiene algo más que resoluciones, ¿eh? Tiene como el juego... Es que te iba a decir arreglado, pero seguro que no. Aún tardará unos parches más. Seguramente, ¿eh? Lo que molaría que pusieran es... Acabo de decir algo de la... Más optimización. Bueno, para el ordenador también, ¿eh? Yo con una 1080 aún así jugué en medio en 2K. Iba a 40 FPS. O sea que si lo optimizan bien, casi puedes jugar en 4K bien con una 2070 o 2060. A eso, 50 a 60 FPS, bajándole las texturas, bajándole alguna cosilla, algún tal, pero que tampoco cambia mucho la visualización del juego. De todas formas, ya te digo, sería probarlo al final. Probarlo en Play 5 y en Xbox Series X. En Series S se ve un poquito mejor, o sea, peor. Ahora puedes hacer donuts, no sé si antes se podía hacer, yo creo que sí, pero... Corta el coche. Lo que molaría que pusieran es vista en tercera persona también. Que había algún mod y tal. Yo si quieres llevo mis series y lo probamos y comparamos. Yo por mí perfecto, tío. Tengo una tele 4K, tengo el monitor este que es 2K. En la tele 4K seguro que se nota algo, ¿eh? Sobre todo en la fluidez del juego. Que lo que van a cambiar aquí no es tanta, o sea, no las texturas ni nada de eso realmente. Algo un poquito, sí, alguna cosa, pero es más eso, lo que hacen los NPCs, lo que hace el tráfico, los paseos de la gente por ahí. Como actúa la gente, que si te des la vuelta no desaparezcan los NPCs, por ejemplo, como pasaba antes al principio. Vamos, a arreglar un poco el juego, como tendría que haber salido, aunque le falte un poco. Vale, disparan y la gente se escapa. Antes, a veces solo con aparecer tú, ya escapaba la gente. Los NPCs y el tráfico eran bastante deficientes, por eso mismo. Es lo primero por lo que se metieron fue por eso. Aparte de luego que se vea un poco mejor, un poco más optimizado y fluido y tal. Pero lo que hicieron fue, pues eso, la inteligencia de los NPCs mejorarla. Y la fluidez del combate, etcétera.
O sea, cosas secundarias realmente que no afectan a la historia en sí, menos el combate. Hostia, Aaron, ¿qué tal, tío? La gente no desaparece ahora, ¿no? Parece que no. Es que este juego tenía que haber salido para Play 5, joder. Tenía que haber salido este año. Aunque esperaran un poco. Tenía que haber salido este año para PC y para Play 5. Optimizadísimo, bien. Entonces sería un juegazo, joder. No hay cosas raras ahora, supuestamente. Habría que probarlo, que seguro que en algo racanean. Pero en principio, un culo ahí. En 2077 tiene que salir, sí, seguro. Vamos, en 2077 va a estar pepinazo. A mí las misiones se me hacían súper fáciles porque los NPCs eran lerdos. Es que era muy fácil el juego, por eso. Ahora parece que va a ser un poco más complicado, que los NPCs no van a desaparecer cuando te tires al agua, ni desaparecen cuando te das la vuelta, te siguen detectando en el agua y te disparan, algo así dijeron. Puedes cambiar. Puedes cambiar el horario sin tener que ir a ningún lado, ¿no? Esto no sé si se podía hacer antes, ahora mismo no me acuerdo. O sea, puedes cambiar la hora del día en cualquier momento, ¿no? Como en el Witcher, que te ponías a meditar y te pasaba. Bonito el reloj, ese es nuevo, es nuevo. Mira el coche Larón ahí, haciendo drift. Buenísimo. Para fotitos viene Feten. A ver, el modo foto de este juego es la polla, ¿sabes? Si lo sabes usar bien. Yo vi alguna foto por ahí, ojo. Pero ahora espero que se vea mejor. Yo no lo uso mucho, lo usé al principio, pero bueno. Algunos de los anuncios son nuevos también, por lo que veo. Y hay más anuncios por ahí. A ver, también es que tiene más capacidad, joder. Realmente el de PC estaba capado por lo de consolas. ¿Era un niño o qué era eso? ¿Era una persona enana eso? ¿O qué cojones era eso? A ver si pasa por aquí a la izquierda. Yo fue lo que más usé, el modo foto del juego y el de Spider-Man son de los que más exprimí. El normal. El Spider-Man tiene que ser impresionante también. De hecho, joder, el Miles Morales también tiene un modo foto muy guapo y en 4K se ve espectacular. That's one of the examples actually when like during the panic driving they can actually drive on the pavement and drive on the pavement when and of course you know they can drive through the lampposts and all that. Lo que dicen más o menos en resumen es que como tú le dispares a alguien, la peña se vuelve loca, quiere escapar en el coche, revienta cosas, es más orgánico todo, vamos. Lo que pasaría en la vida real. But I see Amelia has opened the map to find her way home, and we actually have a couple of changes on the map, like some new colors were added. Ah, vale, hay más colores. Yeah, so there's actually lots of like smaller quality improvements here that contribute to this picture. So first of all, of course, you know, the map in general was refreshed, the icons were replaced. El mapa es nuevo, los iconos son nuevos. The side content from the main content. Y puedes ver diferencia entre las misiones secundarias y las principales. Así que ahora eso está en verde, lo puedes ver seguramente cuando acabes, lo pones de otro lado. Antes eran todos blancos, creo. Vale. Las verdes son misiones secundarias. Y el mapa dicen que está hecho de cero, pero yo lo veo igual. No veo mucha diferencia tampoco. Hay más. Bueno, ahora te ponen la fotito y tal. Y te ponen el contador de las misiones que completaste para Wakako, para todos estos. Oh, está guay. Está bien. Te da más información, gracias a Dios, porque you know, when I'm actually like gaining the street cred and gaining the experience in the city, doing the gigs and whatnot, I'm gaining that standing, as you can see, basically that reputation with a certain fixer. De momento tampoco pusieron nada que me flipe, o sea, es todo cosas que tenían que haber salido ya de salida, no.
but they also have a reward for you once you complete all of the gigs for specific fixer, right? O sea que cambiaron eso. Ahora te dan algo cada vez que consigues todas las misiones de bueno, de uno de los personajes que te dan misiones secundarias, te da recompensas, pero eso cuando acabas el juego, ¿cómo carajo haces para...? Bueno, igual te las vuelven... Si vas a hablar con ellos, te las dan. En PC, al menos, por ejemplo. I guess we don't have to spoil them. Yeah, and it's also worth mentioning that we added filters to the map, so you are not overwhelmed with all icons at the same time. You can Se pusieron filtros para el mapa, para que no aparezcan todos los iconos ahí a tope. So you can like cycle through this and basically see the all the side content, all the activities coming. So the white icons basically. So let's say vendors, or Ripper dogs, or whatnot. Joy toys, obviously. Yeah, you can custom them as well. Yes. So it definitely declutters the map. Haciendo chistes sobre putas, vale, bien. Grande el tipo este. Vale, se va para su casa, o sea, para casa, de V. A ver si cambió algo en la habitación. Es que esas son cosas que deberían haber venido pulidas ya de salida. Eso, o sea, no me están enseñando nada nuevo, tío. Yo pensé que iban a ver si ponen un tráiler o algo de alguna expansión o algo que están haciendo. El multijugador, yo creo que por lo que leí por ahí, lo que escuché en algunos podcasts y tal, lo tienen parado. De momento, nada. Knife throwing es lanzar los cuchillos, eso es nuevo. Tenía más casas y cosas de esas. Expansión del casino seguramente, sí. El casino es un sitio que puedes acceder en el primero, o sea, en el juego principal, que puedes acceder ahí de una forma un poco hacker. Yo fui hasta allí y debe de ser la primera expansión seguramente. Y lo de tirar cuchillos, yo no sé si se podía hacer. Yo creo que igual se podía hacer, pero perdías el cuchillo. Entonces ahora lo que hicieron fue que te vuelve cada X tiempo, ¿no? Tienes como un temporizador así que te parece alrededor y cuando tal luego lo recuperas. Como si fuera inteligente o algo. Vale, la tienda de armas, que le pusieron ahí unos cartelillos. Es un poco más grande, ya no es un pasillo pequeño. So you can see here like a bunch of new decorations. Of course, we have like updated that bit. So what we can actually expect from Wilson now? Well, first of all, let's just say that this is actually the first DLC that we are introducing in 1.5 because clearly Primer DLC. Some new stuff, and the new stuff are. So pretty much, I sort of cheated before the stream, and I already visited Wilson. I'm sorry, but I already bought like 2 new weapons. So it's the guillotine in Umbra. But they come in like different colors. O sea, hay nuevas armas con un DLC que van a poner en la 1.5. No sé si la 1.5 ya está o... Do a little magic. Skip time again. Call for the restock. So basically, he has 2 new rifles with different appearances. 2 rifles nuevos. New scopes and muzzle brakes that enhances ricochet bullets. Okay, so how does his shop work? Because like I see that after actually, o sea, va a cambiar. Time and actually waiting a bit, o sea, dependiendo de los días en que estés, cambia el stock de las tiendas. Bueno, está bien. O sea, igual tienes que ir solo el martes, pues aparecen estas cosas. El miércoles, pues otras. O si compras hasta el día siguiente, no tienen más, o lo que sea. Basically at the beginning of the first act of the game, we have to meet Takemura at Tom Diners. Oh yeah, don't leave him hanging, basically. Don't leave him, please. Not like in the memes. Yeah. And after this scene, we are informed by Wilson by text message that he has sailed. And when we are approaching him for the first time, he got most of the items from DLC. And when we visit him later on, it will be randomized. So yeah, and we can cheat that as we see, like Amelia did, by simply skipping time, so he has time to restock on the guns and on the new stuff.
Yeah. Exactly. Oh, okay. Tienen skins, so tal. that's guillotine, right? Guillotine, That's right. guillotine. Yeah. Okay. That's Yeah. pretty sweet. Nuevas Okay. armas. But Pretty you know, sweet like, guillotine. Pero tampoco I un think par o that- 4 armas, creo que I dijeron. think that our players can just like after getting the update, just have fun with it and just check out. We don't have to showcase everything. Uf, we la like fluidez to do está bien, sequence. Oh yeah. Ahí cuando se puso a correr se notó que iba bastante más fluido que normalmente. They're nice So- colors as well. So. Pero claro, hasta que veamos luego en YouTube en 4K no podemos saber si se ve mejor o no. Collect them all, right? Yes. O a ver si se ve mejor, más fluidete, ¿sabes? So you can afford Yeah, them. as we are moving through the Hostia, mira, tienen ahí eso de rent paid. Eso no aparecía tampoco. Dicen si pagaste o no el alquiler. O sea que a ver si cambió algo en la habitación. Yo sé que esto ahora le va a molar. Si cambió algo, le va a molar. ¿Quieres entrar en la habitación, por Dios? ¿Dónde vas? Y de hecho ahí no sé si había un... Ahí en la izquierda no sé si había un ascensor, ¿eh? Eso puede ser nuevo. No va a entrar. Joder, es que me cago, tío. Entra ya, me cago en Dios. Paga el alquiler para quedarse en la puerta. Mimi, se da la vuelta. ¡Qué hijo de... Se queda en la puerta. Te hace el amago. Ay. A ver, no, entra ya, me cago en Dios. Menos mal. It was busy day. So what we have on the home then? Vale, en casa que tenemos, dice. Well, I think, oh yeah, that's something that we definitely want to show you. It's being spoiled on the screen right now. A ver. Tienes una máquina dentro. Basically what we added is the ability to change your appearance mid-game. Ah, puedes cambiar... In the mirror in this apartment. En el espejo puedes cambiar todo, otra vez, como si fuera el principio del juego, ¿sabes? Eso está guay ya ahora también. Oh, yeah, definitely. Puedes cambiarte completamente. Claro, tienes todas las opciones que tenías cuando era el principio. El make-up. Eso sí está perra. New options for like hair or makeup and stuff like that. So as you can see now we have a bunch of new colors. I think Hay más colores de pelo. Supongo que pondrían algunos peinados más. Exactly. Show us some new ones. So this is one of the new ones, right? Con varios colores, esto te va a molar, Aaron. Esto está guapo, mira. Do we have red lipstick finally? I will see. Yes, we do. That's another one. That's another one. La personalización mola mucho, sí, la personalización es apoya. Y mola que te hayan puesto que en cualquier momento del juego puedes cambiar. Y el... Pusieron varias cosas en la personalización. Pero hay tiendas de tatuajes y peluquerías que simplemente hacen eso a lo rápido y fuera. Parece que se ve mejor, ¿no? Los rasgos. Parece que se ve mejor, pero date cuenta que está en 1080, ¿eh? Eso hay que verlo después. Y lo de tiendas de tatuajes y peluquerías y tal, de momento no dijeron nada. O sea que imagino que tú vas a tu casa, miras al espejo y dices, venga, quiero cambiar esto, tal. Le pusieron el pintalabios rojo que antes no estaba. Yes, for sure. Okay, Y las texturas están bastante mejor, sí. Sobre todo, mira, los labios cuando se pinta, tal, le pones gafas. La ropa incluso se ve un poco mejor, yo creo. Narrative touch here, basically after changing it, you can see basically V looking at herself in the mirror. You know, just to give it more of a feel. Okay, let's. Eso no cambia nada, lo de las expresiones sigue igual. You need to show us your own like makeovers after you have the patch downloaded because Sure, we're curious what we. I was talking to the viewers, but yeah, Philip, send. Red lipstick. Exactly. Let's jump on it. Vale, no está diciendo nada nuevo. Simplemente que esperan ver lo que hacemos con los nuevos colores y todo eso. But that's not all, right? Like Eso es un segundo DLC, por lo que dice. The third one is right here. And the third one is a pretty big one. It's actually, we've been talking about this makeover, and now we go to home makeovers. Yes, Okay. easy steps. Un makeovers, o sea que puedes cambiar. Ajá. Website in your computer on this apartment called Easy Estates, and here you have two different options. Esto sí. For rent and makeovers. renovations and makeovers.
We're gonna go for makeovers first because our V just got makeovers, so I think the flat also. Puedes hacer requires la casa como quieras. yeah, to fit the Bueno, theme cambiar and cosas de la casa, no hacer lo que quieras. Creo que había varios sitios y como que tienes varias configuraciones para la casa y tal. Joder. Algo es algo nuevo. Flamingo City. Okay, so here basically after choosing a certain makeover, you can see basically enlarged pictures so that you as a player you can basically see, okay, does it feel, does it work for me? Can I express my Puedes verlo antes de comprarlo. Using this pink, Vale, está bien. makeover. Está bien. So here you can do it. Okay, let's see it in the full glory. A ver. Okay, yeah, Una vez lo compras ya está cambiado. Pink and it's green. But it costs bueno. only 10k, so You owe me that's not bad. 10k. 10.000 Let's créditos. talk after the stream. Pero tampoco, o sea, cambia el color y tal, o sea, es como una skin, ¿no? Y ya está. La máquina esa creo que no estaba dentro antes. Decent, I would say, repaint. And you have, like, as we said, 6 styles, right? To Yes. pick from. Tienes Cool. 6 So estilos. whichever represents you best, you can pick one Pero of those. Yeah. simplemente es There's cosmético y also ya está. more on the website. A ver, hay más. Sí que estaba la máquina, ni puta idea. I'm actually still Hace un año. about this one. This option was for the players who really love, like, Vale, puedes the alquilar basic varios y development puedes in hacer the makeovers. But Uf, mira esa casa, la Glen esa. Uf. So we introduced 4 new apartments for you Ah, to 4 rent, nuevos and apartamentos. each of them is located in different place Okay. in my city. So basically whichever Norce, que es un poco más cutrón, con una máquina retro. Ese está good guapísimo. for your pocket because as we can obviously see, the Corpo one in Corpo Plaza is 55k. Uf, ese es más caro, it's a lot more expensive. Pero se ve mejor Than the el del other Glen one in este. Yo, a mí Japan, es el que for más me mola. example, which is, I think, only 15k. La máquina, ya. Yo no me acordaba que la máquina This one estuviera ahí, because you took my 10k and I cannot afford Puedes comprar 4 pisos más. Están entre 55.000 y 15.000. Y luego cambiarlos de color. For the player be able to express their own identity as V. So let's say you play as V as a corpo, right? Maybe you actually really want that Corpo Plaza and just really have that, corporate life. Or maybe when you play as Street Kid, maybe you would prefer the Japantown and so on. I encourage you really to try out, different. Sí, bueno, lo que te dicen es que, a ver, yo tengo un montón de pasta. Yo sí tengo la misma pasta que tengo ahora en el parche. Me compro todos. Había trucos para hacer mucho dinero con un cuadro que lo podías duplicar y te sacabas un pastón que te cagas. Sabías un cuánto, luego vemos si queréis. In the journal, you have now the apartments tab. You can go there. You see all of those apartments with actually nice flavored descriptions. Sí, te lo ponen como apartamentos, tal. Tienes los 4 apartamentos. You don't have to use the website though to rent the apartment. You can actually do it at the place. You have a separate scene, that introduces you into it. Cambia cuando lo alquilas desde el ordenador al otro lado. O sea, tú puedes ir al apartamento y alquilarlo allí, que hay como una cinemática diferente. Yo tengo mazo pasta por el glitch del cuadro también y materiales legendarios a saco. Sí, yo a saco, pero muchísimo. Hice todas las mierdas que se podían hacer, todas las secundarias, todo lo que se podía mirar así que era como oculto y tal, los glitches y todo, la casa de V al final del juego y todo eso, que se puede acceder después y conseguir la chaqueta de samurái, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que no sé si te lo guarda, eso es el problema. Esperemos que sí, en PC, yo me refiero en PC, no sé si en consola será así. Debería, de hecho yo por lo menos, por lo que sé, los parches de Next Gen te guardan la partida, en principio. And things that are not even included anywhere, and it's only for you to find. So we made sure that there's something for you to find regarding this as well. But I won't say anything more. So there are some just saying that he prepared something that nobody knows about it, even in the company. I think only. O sea que hay algunas cosillas que no dicen en las misiones que te puedes encontrar y tal. Supongo que pondrán algunas misiones secundarias más, ¿eh? O sea que para poder engancharte otra vez. And now Miles will kill us all because we just fast travel.
Yeah, Sorry, I know, Mice, if you're watching. the time, we have to fit all of that into this short stream. But the next time we will be in Night City, we will definitely take a nice slow walk because Because you can do it now. Because you can. because we added a walk button, walk toggle to PC. So basically, you can now just walk slowly and admire Night City while doing. O sea, tienen un modo en PC que te deja como pasear por Night City. Imagino que quitan todo la vida y todo eso, el HUD y puedes pasear. O eso es lo que entendí más o menos. A ver, esta es una nueva casa. A ver cómo hace. I'm gonna close my eyes. Just hit the door. Se lee esto. Right. So first time when we actually get to your apartment, there's this small video that will introduce you to it. But then, of course, you can move around and actually enjoy the place. So I think here we can also mention work that our environment art team has been doing, actually preparing those apartments. Es más grande que el otro, So actually, I can see that we have another question from the chat. And it's asking, bueno, la cama es más o menos la misma, pero tiene los cojines bien puestos, por fin. Estábamos hablando el otro día, Aaron y yo, de esto, y pusieron la cama como tenían que ponerla. So you rent it, you pay it one time, and it's yours. So Corpo Plaza, you pay 55k once, and it's yours. This Japantown, it's a little bit cheaper, just 15k, and it's yours. So it's pretty good price, I think. Exactly. Nice Me flipa. Está guay, hay que ver las casas nuevas, Hay que ver las casas nuevas porque parece que cambian bastante, pero de todas formas es eso. Simplemente es una casa, tampoco vas a estar muchísimo tiempo ahí, no te van a dar nada nuevo. Okay. ¿O sí? A ver. Tienes... Se acaba de pasar el palillo ese por entre las uñas. To you as a player, to the feeling of really role-playing and being in a night city and really enjoying it. That's something that a lot of players really asked for, and we felt that it was, of course... Puedes hacer varias cosas en tu casa ahora. Ahí va a tocar la guitarra, poner incienso, poner la radio, poner más cosas, vamos. Because actually the chat is demanding we play the guitar. Okay, we play the guitar. What tune we have to play? Punish your mom. Chipping. What song? The best one. The best one? So the best one. Okay, let's play Never Fade Away is the best one, obviously. It's a difficult choice. And here you can see the guitar design from 80s. Basically, it's a headless guitar. Está traspasando con las uñas la puta guitarra. Yeah, and I have to appreciate work from our animators and cinematic artists because I really like how they... Tócate los huevos, tío. A ver, es normal, también es más difícil, tal. No, estará hecho también para un personaje que no tenga las uñas tan largas, pero vamos, que está clavándose todas las putas uñas en la guitarra, tío. Y ponen esto, ¿sabes? Rollo, puedo tocar la guitarra y tocan todas las putas canciones que hay para ver que estás metiendo las putas uñas dentro de la guitarra. Aparte, se nota que están pasando por la puta uña, ¿sabes? Igual que el incienso, que antes pasó el incienso por la uña. Yes, if you're very fucking filthy rich. Yes. Sure you can. Of course, there's no limit. You can actually own all of the apartments. So puedes comprar todas. You just need enough edits to that. Son uñas holográficas, no, espero que sí, porque me esperaría que te lo dijeran, Porque tócate los cojones. Tienes vinilos, donde tienes las armas y todo el rollo. Maybe let's talk about that one first. I think someone was asking about it. We have the stash right there on the right. No? Y cambiaría la animación de tirarse en cama. Quickly talk about the stash. So here, basically apartments come in with the stashes, and here we have basically introduced another quality of life improvement that all the stashes in all the apartments are actually shared. So now as a player, basically whichever apartment you have, wherever weapon you will place, you can actually place it there, and they all actually show up
on the wall. We paid attention to that because we thought it's important. A lot of players really love to collect all O sea, these el rollo things, es on the walls, so here you can do it. que todas las armas que aparecen en las paredes aparecen en todas las paredes de todos tus departamentos. Y el baúl te aparece todo lo que tienes en todos los baúles. Algo que me parece lo más normal del puto mundo, en realidad. Pero bueno. A ver. A dormir. Yeah, for example, sleeping give you buff to experience points, Bueno, skills. vale, sí. Por lo menos pon la cabeza donde tiene que poner. Exactly. There's Si duermes te dan boosts, o sea, te aumentan algunas cosas. Pero te pone algo más. Te da más, parece que ahí arriba pone XP, o sea, te da una hora de experiencia más o algo. Parece. Changes and improvements there, and one of the things that you can do right now is throughout the development of the relationships with those characters, you can actually message them way more often throughout the whole development of that romances, and it's done differently for each character. We paid attention to the personality of a certain character. There's a bunch of new things to discover there, which I won't talk about. I'm sure that parece que puedes mensajearte más con los secundarios, bueno, con los personajes con los que tienes relaciones y tal. O sea que habrá alguna misioncilla más secundaria. Puedes fumar, puedes beber. Lo típico que harías en tu casa, vamos. Maybe I don't want to spoil it, but Con tu porrito ahí, no. The option to when you are going to sleep, you as dándole con la uña, que no sabes si estás fumando la uña o estás fumándote el cigarro. Chance, I won't spoil how it's done exactly, but there is a chance that you wake up next to your beloved person. And then there is more things actually connected to this. Those are small touches. Basically, it's nothing really major, but those are small touches throughout the whole storylines of those characters that basically make you feel really that you're closer to that characters. Supuestamente, las cosas pequeñas que cambiaron te van a dar como un poco más de profundidad en la historia, en las historias secundarias, en la principal. O sea, que te va a hacer que sientas que el mundo es más orgánico, vamos. Más real. Pero a ver, el juego está bien igual, sinceramente, lo de fumar y beber whisky tampoco me va a meter más en el juego. Pero bueno, la ducha se puede usar igual. Yeah, exactly. So, like, that's the thing. Like, I remember I went to Reddit at one point, and I was shocked to discover that you guys shower undressed, right? Like that was not really something that came to my mind right away, but people shower with no clothes. Sí, que te quitas la ropa para ducharte, que la gente en vez de entrar en la ducha vestidos, cogía, se desvestía y entraba en la ducha. Yo creo que pocas veces me duché en el juego, la verdad. Yeah, okay. But also I can see that the shower actually gave us another buff. Vale, duchar nos da una hora más de vida, de más vida, vamos, que da un boost de vida. Hostia. As a player, you also have the mirrors in all of the apartments where you can actually access the option to mod your own appearance. Yeah. So right now, actually, Johnny messed it up a little bit for us. Yeah, Johnny says no. Se apareció Johnny ahora, que no tenía que aparecer. All of the apartments have the mirrors where you can customize your character mid-game. Sí, bueno. Tienes en todos los apartamentos un espejo para customizar. A long time memory slowly leaking to your short time memory, and your personalities are merging and whatnot. He basically starts appearing in the mirrors. So that's of course intentional. That's not a bug, as I've seen sometimes people claim. That was of course. Venga, ahora nos vemos, tío. Nada, esto no creo que dure mucho más, No van a presentar DLC, o sea, aparte de los DLCs que pusieron, no van a presentar expansiones ni nada, yo creo. Si no, ya te diré. Cuando acabe miraré a ver si en
actually En went YouTube está en 4K through, para ver like, el 3 qué different tal se ve y DLCs, nada más. which are the new guns for V, the new apartments Johnny for va a V, aparecer the en los new, espejos new de vez en cuando. customizations to this, Desintencionadamente dicen look. tal. Yeah. But we also Pues added vale. a DLC for Johnny. Yeah. And yes, we did. So basically, we added a few new photo mode poses for him. So now, whenever you are in the scene in his memories, when you are playing as Johnny, you can take opportunity and take some nice pictures with Johnny. Le pusieron más poses a Johnny para cuando estés jugando con él, pues poder hacer un photo mode pues con poses. ¿Cuándo está disponible? No lo sé, lo dirán ahora al final. Imagino que será nada más acabar el stream, que podrás descargarte ya el parche. Pero no lo sé. Algo vi por ahí que estaba disponible gratis y tal, pero Yeah, so those lo new dirán al poses will final. be available in the flashback quest, like I mentioned, where you are actually playing as Johnny. And come on, guys, show us what you got. We're really curious what you can create with that. Vale. Exactly. Alright. So, guys, I don't know. I think we were talking for a very long time about those things, and this is not even everything that is going in the patch 1.5. No, it's just a bunch of the most important changes or changes that we wanted to show. Like the list is much longer actually. O sea que hay muchas más cosas, pero lo que querían enseñar era esto. To sum up, so we had a few DLCs coming your way. We Vale, vienen varios some DLCs. extra improvements, Ahí tienes. and Patch pretty much 1.5. now New we have to see weapons, what tal. platform gets what, right? DualSense controls. Yes. DualSense, So solo the para el DLCs DualSense, are available evidentemente. for all platforms. Most of the bug Crowd fixes, reaction, o sea, improvements, rebalances, ahí stuff tenéis like that. todas las Also novedades. available on all Ray possible tracing, platforms. There are a couple solo en Series X y Play of 5. things that won't be going to the last gen En platforms PC ya había because cosas. of the memory O issues sea mostly. que But in nuevas general, most armas, of you will get the same, los and apartamentos, here is a nice list of all of that. los cambios en medio del juego And de this is going to be del a pretty big personaje. patch with all of that stuff. It's gonna be around 50 gigabytes. Volvieron a hacer todo lo que viene siendo la economía, el sistema de luteo, lo que dijimos de los NPCs y todo eso. Ray tracing en Play 5 y Series X, lo típico. Spatial headphone audio, que debe ser para los cascos, evidentemente. Reacciones de la gente y lo del DualSense. Backwards compatibility is actually a different version of the game than the PS5 version, which is next gen improved. So you're O sea, si tienes el de Play 4 puedes descargarte el de Play 5. PS5 version manually. Manualmente desde la librería desde la librería de Play, vamos. Playthrough on PS4 version of the game to the PS5. Exactly, and you can move only one, right? Like Philip from what I. Yeah. That's right. And Exactly. one more thing, we also on PS5 we support DualSense's haptic feedback and adaptive triggers. And Vale, el sensor áptico y todo eso va a funcionar. And it's also supported in weapons when you use them. Yeah, So it's also like supported in like sex scenes from what I remember because I implemented it. Pavel implemented this in El DualSense dicen que lo ponen en las armas para cuando vas a disparar y en las escenas de sexo. ¿Te vas a meter el mando por el culo o qué? For this part, right? main designer, QA, programmer. You're just running around with a dildo implementing that stuff into sex scenes. Hey, I mean, We you know, know, like, Pavel. I just No, have a lot of gilipollas. hobbies, you know. This is how it's called. But speaking about DualSense, there's more, right? Because there's also a A speaker. ver, hay más. Yeah. El we speaker use del in mando. the gamepad on PS5. So basically, anything that is happening in this head, like getting phone calls, getting text, stuff like that, the sound will So, be te llaman por teléfono, cuando te habla Johnny, sale por el mando. Pues eso está guapo, Yes, exactly that. Eso está muy guapo. Okay, Lo que pasa es que vas a tener que tener los cascos puestos, si no vas a escuchar una I mierda. think it's time to talk about the difference in modes on next-gen platforms, right? Vale. Diferentes en modos. FPS. Esto es lo que interesa. Performance versus ray tracing. Our gameplay was in the performance mode. Am I correct? Performance, ok. So
basically, you can either choose 60 between FPS en you get performance. 60 FPS, Ray tracing or 30. ray tracing with the RTX 4K, 4K y en Series S en enabled. 2K. So basically, Vale. whatever you feel is more important for you when you are playing the game, you can choose the correct mode to 4K 30 FPS en consola, Uf. Easy as that. easy as that. But we talk about next gen, but we Tirada, tirada. I think important Tirada del puente. players, Con ray tracing. Oh, yes. We added Yo benchmark. So pretty much, if you wanna, prefiero jugar en PC. Prefiero ir a 60 FPS y verlo mejor, En 4K se va a ver igual, vas a tener un poco menos de tal con el ray tracing, pero el ray tracing me come los huevos, ¿sabes? A section of like a few dynamic scenes where the FPS is pretty much Está claro que en consolas es lo que iba a ver. No pusieron el PC porque realmente en PC a lo que ve, ¿sabes? With the RSS on performance, balance, quality, whatever you prefer, try them on, find the best one for you. Right now on the screen you can see that this is this benchmark is actually Esto es un benchmark. It comes from Sin ray tracing, 4K 60 FPS, es correcto. En performance. It's on 2K with the RSS set on performance. En Series S se va a ver igual también bien, 2K, 60 FPS. El rollo es que si lo tienes en 4K y 60 FPS, luego si quieres poner el ray tracing, aunque se vaya a ver un poco mejor las luces o lo que sea, no te vas a quedar con los 30 FPS, ¿sabes? Te vas a dar los huevos, vas a decir esto es injugable, infumable, totalmente. So that benchmark is available for both. Yes, for all GPUs out there. Exactly. Este benchmark lo puedes poner en cualquier lado. Sí, que le jodan el ray tracing, me sudan los huevos. Bueno, hombre. Si quieres un ray tracing, te compras un PC de 3.000 euros. A ver, 60 FPS siempre. Siempre. A ver, si vas a jugar a mí, yo ya te digo, jugué a 2K medio, 40 FPS o así, por verlo un poco bien y porque me iba un poco más fluido. Pero 4K entre 60 y 30, aunque tenga 4 ray tracings ahí en el agua y no sé qué, no lo vas ni a notar seguro, joder. Lo que quieres tú es que se vaya fluido. Y aparte ya te digo, si juegas con... Me pasó a mí. Vale, me callo que hay aquí algo. ¿Esto qué es? Espero que sea un tráiler nuevo de una expansión o algo. Uy, a ver. Listen, kid. There's one thing I can tell you about this city. Es que ahí sí que se ve bien, You either love it or want to burn it. No middle ground. Coming here is a crash course in the survival of the fittest, the greediest, the most vile, and most corrupted gonks. Esto tiene que ser un juegazo, tío. But behind the blinding lights and all the rot, you might just discover a beauty that can only be found here. Night City is full of love, friendships, and family ties that run deeper than any cyberware eddies can buy. Zapper dumples and filth. In some ways, Night City never changes. Debe ser un tráiler normal y corriente. Para el nuevo parche y ya está. Porque tampoco hay nada nuevo. Que sigue habiendo cosas que se ven de culo, tío. Los fondos y así... me ratean un poco. Sí, ves el trailer de Next Gen y tal. Que ya lo habían sacado con la imagen de la chica en vez del V, chico. El available on... Pero cuando, ya. Out now. Hoy.
Ahora mismo. There are no mistakes there. Yeah, exactly. The Free patch, trial. the next gen update, patch 1.5, with all of this cool stuff that we've been talking about since 4 p.m. Sí. is now available for everyone on all of the platforms. So guys, Exactly, guys. No bullshitting, just Es que siendo go tan and enorme download actualmente it no and se puede check it hacer yourself. mejor, creo. Era demasiado ambicioso. Era demasiado ambicioso en el sentido de que ellos pensaron que sí lo podrían hacer, pero están limitados, ¿entiendes? O sea, la idea estaba ahí y casi lo consiguen, pero era demasiado igual, sí que era demasiado. Sobre todo, a ver, los trailers del principio, tú veías el fondo parecía Play 2, parecía el San Andrés, era asqueroso. Pero el juego en sí está guapo, o sea, yo lo jugué, yo eché 100 y pico horas. and what's important, Tienes ya disponible el trial, and then decide, okay, I liked it, I want to buy the game. You que can actually es una transfer demo. your save to the full game, so Si no the tienes el 5 juego, hours y you want tienes to ya waste it, don't el lose update anything, del it's juego, coming ya back, para, you o sea, can yo me lo voy a continue bajar playing on ya the de same ya. save. Yes, Yeah, it's and from like I know that like some of our players will probably prove us that you can even finish the game in 5 hours. But I mean, that's fair. If you guys can do it, just go for it. Really, like, check it out yourself, try it out, Sí, pruébalo a ver si qué tal es el juego. Nos hacen un challenge ahí en plan, bueno, probar el juego, ver qué tal. But like from like technical point of view as well, it's worth mentioning. The trial will be available for you for 30 days. Like we mentioned, 5 hours, and it's going to be available for free. As the patch. Yo lo voy a poner ahora a bajar desde la app para probarlo al llegar. Yo voy a abrir ahora el GOG mientras busco el tráiler y vemos a ver si lo hay de verdad. En principio debe aparecer ya de ya. Vale, en la página te ponen todo lo que cambiaron. De todas formas tienes si no jugaste aún o no lo tienes un free trial que es una demo, debe ser una demo de Next Gen. Creo que son, ¿qué dijeron? 30 días y son 5 horas de juego. O sea que bien. O sea, una demo de 5 horas, ojo. A ver. Y si te mola lo compres y si no te mola, pues no lo compres. Eso está bien. Gracias a Dios. Vamos a ver mientras te están dando la chapa. Yo voy a abrir el GOG. 5 horas para probar un juego es bien, Ojo. Vamos a ver si tenemos el parchecillo. Correcto. Go to downloads. 47 gigas. So I think our job here is done. You guys just go, download the patch, check out the patch notes. 47 gigazos de parche, ¡Ojo, ojo! Have fun, everyone, and I'll see you around. Yeah, thank you guys so much. I hope we'll see Mama. you in Night City. Mama. Bye bye. Thank you. Bye, everyone. Vale, esto ya se acabó. ¿Quién me llama ahí? No sé si alguien me estaba llamando. No, el parche 60 gigas. O sea, 40 y pico gigas. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a ir a ver si subieron ya el directo. Voy a poner CD Projekt Red. A ver si lo pusieron en 4K. Que lo dudo mucho. Sí, mira. Next Gen Gameplay. Parche 1.5. Media hora de gameplay, Lo voy a poner en 4K a ver si me tira. A ver cómo se ve. Me tira, yo tengo un pantalla de 2K, pero bueno, al final algo aprecias. El parche 40 y pico gigas, puedes descargarlo y tal. Ya de ya. Y la demo también está ya de ya. Para descargar 5 horitas. En principio, por lo que estoy viendo yo, se ve bastante bien. Lo que se ve es a 30 FPS, Yo creo. Vamos a ver, vamos a dar un poco más para adelante. Porque pone 4K, 60 FPS, pero el juego no está a 60 FPS ni puto loco, vamos.
O, bueno, voy a ponerlo yo a 2K. No, se ve a 30, Se ve a 30 porque pego unos tirones que te cago. Os dejo ahí viendo una cosa, vengo ahora. Bueno, a ti, Kyukaran, que yo no sé si hay más gente. De momento estás tú. ¿Qué? ¿Cómo se ve eso? Yo lo veo... sin más, está bien. Vamos a darle un poco más para adelante. Ahora donde haya un poco más de ciudad. Esta es de las últimas misiones, de hecho. Habría que verlo en el juego en sí, Que no se ve, para mí no se ve nada diferente, pero bueno, habría que probarlo. Esto, nada. No nos vale de mucho. Vamos aquí. Pues nada, a las 9 está programada la final del Pokémon Arceus. Así que si os apetece ver el final de la chapatoria esa, ya sabéis dónde estoy. Vamos a ver si hacemos una raid aquí a alguien. Y por ahora, listos. Sí, vuelvo al curro, Kyukaran, que... esto se ha acabado. Vamos a ver. Este es el mío. Cuídate. Voy a hacerle una raid a alguien por aquí. Vamos a ver. Este es el mío. Estoy escuchando a mí mismo. Vaya. A cualquiera, así que tenga pocos. Del Special Event. 15 espectadores. Este mismo. No sé cuántos somos, igual somos 1 o 2 ahora mismo, pero bueno. Exacto. No lo veo mala compra. Así siguen hablando de eso. Que te van a cobrar los DLC también. Sí. Venga, Zorza, tío, muchas gracias por haber estado por aquí. Que te sea leve. De hecho, han actualizado ya la tienda, ya está actualizada también con lo de la actualización gratis. Claro. Comiéndose un plato, no hay a tope. O sea que... Todo el Most Wanted de ahí en el Underground 2, ahí, sí, señor. Yo me comí una mandarina, ahora estoy con un plátano. Pues nada. Ok. ¿Y eso? Sí, pues ya está, pues no sé. ¡Ojo! Jinchiriku, muchísimas gracias por esa raid. Bienvenidas. Acabamos de terminar de ver el evento de Cyberpunk. Ninguna sorpresa. Salvo una tontería de unos pisos que puedes comprar ahora y hacer 4 tonterías en ellos. Salvo por eso, ninguna sorpresa. Nada. Gracias, Jinchiru. Nada nuevo. Jinchiriku, perdón. Por desgracia, nada. Pero cabrón, si lo estás engullendo, dale 3 mordiscos aunque sea. Bueno.
Nada. Me las piro. Nada que digas, voy a volverlo a jugar. No, bien seguro que no. Si ya lo has jugado alguna vez, no vale la pena. Correcto. Venga, Cadaras, nos vemos. Si lo jugaste A como burpuretas. nosotros y Elden Ring no te llama y Horizon no te llama, no es mal juego.